Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a hacer algo de práctica con ejercicios de diodos en CD y vamos a ver circuitos con varios diodos, no solo con uno, sino con múltiples diodos para ver un método de análisis que se llama el método de estados asumidos. Entonces, esta es la presentación 4 que está en el Tec Digital y en esta presentación 4 vienen al final algunos ejemplos. Entonces, vamos a empezar a revisar estos circuitos. Siempre que el problema no diga nada, vamos a usar el modelo de 0.7 voltios, que es el modelo simplificado, el modelo de tensión constante, porque es un modelo que da buenos resultados y la exactitud del modelo es muy buena. Ya habíamos hecho unos cálculos la clase pasada y vimos que el porcentaje de error entre el modelo exponencial y el modelo de 0.7 es un porcentaje de error pequeño, ¿verdad? No sé cuánto había dado, pero era un porcentaje de error pequeñito. Entre el modelo de tensión constante y el de Shockley, digamos, 0,2 es casi nada. Entonces, si el problema no dice absolutamente nada, usamos el modelo de 0.7, es más fácil. Y bueno, vamos a resolver este ejercicio. Entonces, para el modelo de 0.7 lo que hay que hacer es asumir que el diodo está en alguno de los dos estados. Eso lo podemos hacer viendo el voltaje de la fuente. Entonces aquí tenemos en la fuente, esta fuente está con polaridad positiva de este lado y vemos que parece ser que si dibujamos una malla, el diodo estaría encendido, ¿verdad? Si la fuente estuviera al revés, uno dice, bueno, lo más probable es que el diodo esté apagado, pero a como está el dibujo, la única fuente de tensión que hay me da corriente positiva porque tengo polaridad positiva en tierra y polaridad negativa del otro lado, ¿verdad? Y esta polaridad también aplica para esta resistencia. Si uno calcula el voltaje en esta resistencia, el voltaje en esta resistencia es de 20 voltios porque es un circuito paralelo. ¿Okay? Lo siguiente que hay que hacer es escoger el modelo del diodo. Entonces en este caso sabemos que positivo y negativo, aquí tenemos voltaje del diodo y el voltaje del diodo es del 0.7. ¿Sí? Porque con el modelo de tensión constante al diodo le vamos a poner una caída de tensión fija. Y la solución tendríamos que hacerla por mallas. Entonces podemos dibujar esta malla y vamos a decir que menos 20 voltios más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el diodo es igual a 0. ¿Por qué menos 20 si la fuente es de 20 positivo? Porque estamos entrando en la malla con dirección menos más, entonces la polaridad de la fuente es menos. Y luego vamos a sustituir, a la fuente le podemos poner un nombre, pero vamos a dejarlo así, sustituir la corriente del diodo por la resistencia, porque la corriente que pase por la resistencia es la misma corriente del diodo. Que observen que no es necesariamente la corriente de toda la malla, porque la fuente tiene que aportar corriente en esta rama y corriente en esta otra rama, pero esta ecuación está bien. Porque la corriente, vamos a ver, porque la ley es, si hacemos mallas, lo que tenemos que hacer es suma de voltajes. Entonces, en la malla, aunque las corrientes sean diferentes en la malla, los voltajes siempre suman. Yo podría hacer una malla por fuera también y entonces hago la suma de todos los voltajes. Lo que importa son los voltajes, no las corrientes. Si usted hace nodos, ahí sí importan las corrientes y no importan los voltajes. Entonces, pero no podemos aplicar nodos porque la corriente de esta rama es desconocida. Ajá. Entonces lo importante es que cuando hacemos el lazo cerrado, los voltajes todos tienen que sumar 0 y entonces el voltaje de la fuente es una constante, el voltaje de la resistencia depende de la corriente del diodo y el voltaje del diodo es 0.7, ¿verdad? Entonces no importa que la corriente por los tres elementos sea igual o sea diferente, en este caso es diferente, pero lo que importa es que la suma de los voltajes da 0. Y entonces aquí vamos a despejar la corriente. Entonces la corriente serían 20 voltios menos el voltaje del diodo dividido entre la resistencia. Ya esa ecuación está en términos de y igual a x, una función de x, ¿verdad?
que es buena idea despejarla en función de y, ¿verdad? Que y quede solita. Y ahí sustituimos el modelo. Entonces con el modelo nos queda que ID es igual a 20 voltios menos 0.7 entre la resistencia de 20 ohmios. Y con esto aquí ando una calculadora, pero también hoy ando con Windows. 0,96. Que con Windows es más fácil configurar la red y configurar la grabación y un montón de cosas son más fáciles, entonces me pasé. 0.965, ¿verdad? Son 965 miliamperios. Ahí está. Entonces esta es la solución con el modelo de 0.7 voltios. También podríamos hacer la solución con el otro modelo, ¿verdad? Y entonces vamos a poner aquí con el modelo exponencial. Vamos a hacerlo con el modelo exponencial y entonces la ecuación 1 sigue siendo la ecuación de malla, que es 20 voltios menos el voltaje del diodo entre la resistencia. Y la ecuación 2 podemos poner la ecuación exponencial, que es IS por la exponencial de KVD entre la temperatura en Kelvin menos 1. Y ese sería el sistema de ecuaciones. Dependiendo de cómo queramos hacer la sustitución, ¿verdad? Habíamos dicho que la ecuación exponencial se puede simplificar sin el menos 1 y podríamos despejar VD para tener la ecuación inversa y la sustituimos aquí arriba. Pero en este caso es más fácil igualar las dos ecuaciones, entonces hay que definir también constantes. Vamos a definir que IS para diodos relativamente estándar es menos 10 a la menos 14 amperios. Por ejemplo, para un N4004, aunque ese valor lo tenemos que ir a buscar a un modelo de SPICE, ¿verdad? Entonces en el modelo de SPICE es donde podemos leer ese valor. Por ahora vamos a dejarlo así. La temperatura en Kelvin son 300 y la constante K era 11.6 por 10 a la 3 y tiene unas unidades raras porque tiene que cancelar todo lo de la exponencial. Entonces esto tenía unidades de Kelvin entre voltio, pero nunca dijimos qué unidades tenía, entonces vamos a dejarlo así. Que la idea es que cancele las unidades del exponente para que el exponente no tenga nada. Pongámosle las unidades, es Kelvin entre voltio. Y entonces al resolver numéricamente, bueno, primero me va a dar el voltaje, ¿verdad? Porque yo, si igualo las ecuaciones, lo que me va a dar es el voltaje. Y entonces tendríamos que poner que defino una variable simbólica. Podríamos... No, porque estamos con el otro modelo. 0,7 aplica solo para la izquierda. Aquí en la exponencial nunca le pongan 0.7 a la exponencial. Eso es una buena observación, porque eso les daría una corriente incorrectísima y entonces está malo todo. Entonces 0.7 para el modelo de la izquierda, el de la derecha nunca lleva 0.7. Y resolvemos. Entonces vamos a igualar las ecuaciones. La ecuación de la izquierda dice que 20 menos el valor de VD entre el valor de la resistencia, que era 20 ohmios, eso tiene que ser igual a la ecuación de la derecha, que es 1 por 10 a la menos 14 por la exponencial de algo menos 1. La exponencial es 11.6 por 10 a la 3 por el voltaje que ando buscando entre la temperatura de 300. Eso da 832.6 milivoltios. ¿Y cómo sacamos la corriente? La corriente la obtenemos sustituyendo esto en cualquiera de las dos ecuaciones. Es un sistema de dos variables, dos ecuaciones. Entonces aquí vamos a poner que finalmente la corriente sería 1 por 10, bueno, la puedo copiar de aquí, este pedacito, sustituyendo el valor que acabamos de sacar, 83259.
Si no son 3, es una. Y entonces da 958.2 miliamperios. Y el porcentaje de error es súper pequeñito, ¿verdad? ¿Se acuerdan del error relativo? Es el más exacto menos el que tiene error entre el más exacto por 100. Y entonces en este caso sería 958.2, que es el más exacto, menos el de error 965, entre el más exacto 958.2 por 100. Y eso da 0.7%, entonces cualquiera de los dos modelos es muy bueno para calcular en la práctica. Por eso es que en el laboratorio usan el modelo de 0.7, en la vida real uno usa el de 0.7. ¿Para qué usar un modelo inferior? O sea, eso también es verdad. Si puedo usar el exponencial. Eso es verdad. La cuestión es que entre más grandes los circuitos, más difícil se vuelve la matemática, ¿verdad? Porque si usted tiene un circuito, como por ejemplo, para hacer un puente rectificador de diodos, usted ocupa 4 diodos. Tendría que poner 4 ecuaciones exponenciales y le queda un sistema de ecuaciones medio feo. Entonces, sí, MATLAB lo hace. Sí. No se hace la malla a la izquierda porque la corriente del periodo es no es polarizada. Uno puede hacer la malla a la izquierda, pero entonces deja por fuera el diodo. Y entonces eso le da la ley de Ohm. Eso le permitiría calcular la corriente por esta resistencia de 10, porque usted tiene que menos 20 más corriente por resistencia es igual a 0. De ahí usted puede despejar la corriente, pero de la resistencia que está afuera. Ajá. Sí. Ajá. Sí, lo que tienen que hacer es igualar estas dos ecuaciones y escribir todos los números, ¿verdad? Entonces, con la calculadora, lo que tenemos que hacer es ponerle, en lugar de VD, ponerle la X. Y es buena idea que lo resuelvan ahorita. ¿Sí le dio? No le dio. todavía. Ok. Sí, hay que ponerle un valor inicial también. El valor inicial cuando pregunte la calcu es de alrededor de 0.7, porque uno sabe que los diodos tienen que andar por 0.7. La solución de 0.8, ¿verdad? Pero uno le puede poner un valor de 0.7 o alrededor de 0.7 para empezar. Sí, aquí dado 0.8, sí. Ajá. Y eso, digamos, ajá. Si yo quisiera usar, en vez de 0.7, ahí digamos 0.832.6, pero en el modelo de tensión constante, sí me tiraría también la corriente. Sí, si usted agarra este valor y lo sustituye en las ecuaciones de la izquierda, le va a dar la corriente exacta. Okay. Pero no hay forma de saber a priori cuál es el voltaje del diodo. Ajá. Pero está bien, con 0.7 el error es de 0.7%. Y bueno, ese es el ejercicio número 1. También teníamos un modelo ideal, completamente ideal. Y entonces, ¿cuál sería la corriente del diodo? Solo viendo el circuito sale, ¿verdad? Porque usted dice 20 voltios se le aplica a la rama que está en medio. El diodo es un corto, entonces los 20 voltios quedan en la resistencia. Y la resistencia es de 20 ohmios. A ver. Un amperio, ¿verdad? Sí lo ven, exactamente, 20 voltios se le aplica una resistencia de 20 ohmios y el diodo es tan corto. Y entonces 20 entre 20 es un amperio. Entonces ya tenemos como la respuesta con los 3 modelos. El modelo ideal sí da bastante error. Bueno, habría que calcularlo, pero de 1 amperio a 958 no hay mucho. El modelo ideal lo usamos para estudiar rectificadores cuando los voltajes son muy altos, porque quitarle a 100 voltios 0.7 es como no quitarle casi nada, ¿verdad? Es el 1% también. Entonces vamos a tener porcentajes de error muy bajos en otros circuitos. Este es raro porque tiene 2 diodos al revés. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para pasar corriente por ahí? O si la corriente pasa o no pasa, ¿verdad? En teoría no puede pasar nunca, porque si hay polaridad positiva arriba, el diodo de arriba tendería a conducir, pero el diodo de abajo no. Y exactamente.
Entonces diodos así como en conexión contraria nunca pueden conducir. Entonces solo se minimiza la malla alrededor. Ajá. Y entonces uno puede poner que de aquí hasta aquí abajo y de aquí hasta aquí abajo es la tensión de ese paralelo, ¿verdad? Son 10 voltios. Y entonces la corriente es el voltaje de la fuente entre la resistencia, que el voltaje de la fuente son 10 voltios y la resistencia es de 10 ohmios y esto da 1 amperio también. La corriente por esta rama es 0 y entonces la corriente de la fuente es 1 amperio otra vez. Ahora, yo sé que parece muy trivial, ¿verdad? Pero hay algunos dispositivos, como por ejemplo el transistor MOSFET. No hemos hablado mucho de transistores, vamos a verlos más adelante. Pero un transistor MOSFET tiene en su estructura interna una configuración muy parecida a esa. Les puedo adelantar que para construir un MOSFET yo necesito un bloque de silicio P, por ejemplo, y 2 bloquecitos de silicio N, uno por aquí arriba y uno por aquí arriba. Entonces esto es N y esto es N. En un transistor, la gracia de un transistor es que se pueda encender y se pueda apagar, porque yo necesito interruptores que procesen unos y ceros. Cuando tengo una computadora, por ejemplo, proceso unos y ceros y eso es presencia o ausencia de corriente. Entonces yo necesito crear corriente de aquí para allá. Normalmente esta terminal y esta terminal son la terminal 1 y la terminal 2 del dispositivo y tengo que tener una terminal de control que está en algún lado. Pero entonces la idea es que si ven esta estructura, yo tengo de P hacia N un diodo y de P hacia N un diodo. Entonces en teoría yo no puedo lograr conducción de ahí para allá, ¿verdad? Porque no hay forma de pasar corriente ni de izquierda a derecha ni de derecha a izquierda. ¿Sí lo ven? Eso es como el centro o la estructura de un transistor. Cuando lo veamos más adelante va a quedar claro cómo hacemos para poder realizar conducción por una estructura de 2 diodos al revés. Hay que hacerle algo para poder llegar a hacer conducción, porque si no por ahí no va a pasar nada nunca. Pero la idea es que diodos hacia al revés sí existen en dispositivos físicos. Profe, ¿por qué la parte de cada transistor dice sí? Silicio. Ah, ok. Sí, son diodos. Pero sí. No, es que para que lo ponen. Sí, es importante porque cuando ponen diodos de silicio uno asume que son de 0.7. Si dijera germanio, son 0.3 voltios. El germanio tiene un voltaje de activación de 0.3. Y si dijera que son LEDs y son de algún color, los LEDs tienen un voltaje interno de activación también. Entonces un LED de color rojo, pueden apuntar. Creo que después hay unos slides para esto, pero un LED rojo tiene un voltaje de activación de 1.8 voltios. Un LED verde tiene un voltaje de activación de 2.1 voltios. 2.1. Ahí arriba los copié. Y un LED azul de alta intensidad puede tener voltajes. Un LED azul de alta intensidad puede tener 4.5 voltios o 5 voltios inclusive. Entonces esos LEDs necesitan mucho voltaje para encender. Sí, esos también. Los blancos pueden ser con voltajes muy altos. Y ese 22 para mí es muy bajo, sí, y unas voltios. Esos no existen. Yo creo que los más pequeñitos son los de germanio, como de 0.3. Ajá. Sí, ya no podríamos usar un diodo con menos de 0.3 voltios. Pero igual, hagamos un poquito de silencio, porfa. Las tarjetas de video, por ejemplo, de Nvidia, usan voltajes internos de 0.9, 0.7, 0.6. Todavía no hemos llegado a voltajes muy pequeñitos. Bueno, menos de 1 voltio sí, pero siempre se ocupa un poquito para encender y apagar. ¿Y a qué se debe el voltaje interno? Eso es porque internamente los diodos lo que hacen es, vamos a ver, cuando descubrieron, ¿cómo explico esto? Yo siento que es porque en el espectro las ondas que están más cerca del ultravioleta tienen más energía acumulada, ¿verdad? Sí, eso Me imagino que también necesita más energía para producirlas. puede ser una razón.
La idea es que los diodos emiten luz porque los electrones en los átomos van a pasar a una energía más alta con electricidad. Y cuando regresan a la órbita original, liberan energía en forma de luz. Entonces, la frecuencia específica de cada átomo, digamos, depende del material. Entonces, los diodos azules son de un átomo específico, no me acuerdo cuál, los verdes de otro y los rojos de otro, y todos ocupan diferentes energías para poder activarse y desactivarse. Entonces, tiene que ver eso con la energía de activación de los átomos internos. Tal vez como comentario, Veritasium tiene un video de letras. Eso es buenísimo. Pero es muy bueno y Ajá. explica eso de los colores. Ese es buenísimo y sí lo conozco. Si ustedes quieren, lo vemos. Ajá, sí. Sí, sí. Todos los semestres lo recomiendo también. Debería ser, bueno, es que dura media hora, no vamos a ver media hora de video. ¿Cómo no, profe? No, porque pueden verlo en la casa. Pero si es. Y yo tengo anuncios, entonces denle un toque. Sí, entonces, bueno, la explicación en general es que, así el resumen del resumen, que en la industria siempre se busca crear diferentes colores de LEDs, ¿verdad? Necesitamos rojo, verde y azul para poder tener un rango de, ajá, exacto, como los colores primarios para poder hacer todos los tonos de la luz según la electrónica, porque es mentira que los colores primarios son esos, ¿verdad? En los anuncios. Bueno, no lo voy a lograr porque tiene demasiados anuncios. Y entonces encontrar el color azul fue lo que más costó. No lo hagamos. Pero el color azul fue lo que más costó porque había además muchas empresas que andaban buscando eso, ¿verdad? Samsung y todas las empresas que querían fabricar pantallas y esas cosas. El primero que lograron una patente del LED azul iba a ser mucha plata. Ahora en la actualidad ya tenemos LEDs y por eso podemos hacer pantallas y un montón de cosas, pero hubo una época en donde los LEDs faltaban y entonces no se podía construir pantallas de color. El video es bonito porque explica como la parte física de cómo se produce la luz así azul, pero sí, ese es muy bueno. Sí, está bien. Cuando los diodos son como opuestos, no se puede hacer la malla. Eso se cumple para cuando el diodo está en la misma rama, digamos, o si está ya En general uno puede hacer mallas por todo lado. De hecho, si uno quiere calcular los voltajes de estos diodos, uno puede, digamos que el ejercicio pida calcular los voltajes de los diodos. Entonces, por ejemplo, el voltaje de este diodo puede ser el diodo 1 y el voltaje de este diodo puede ser el diodo 2. Entonces, apuntemos aquí, calcule los voltajes de los diodos V1 y VD2, porque hay uno que va a ser 0, pero el otro no puede ser 0. El otro tiene que tener un voltaje negativo, que es el voltaje de reversa, porque sabemos que la malla, independientemente de la dirección en la que la pasemos, por ejemplo, si empezamos de la fuente y vamos para este lado por la dirección de la fuente, la malla tiene que darnos 0 y la fuente es de 10, entonces esos 10 tienen que estar en alguno de los dos, y es mentira que están 5 arriba y 5 abajo, ¿verdad? Entonces tiene que haber uno negativo, y cuando hacemos la malla lo que vamos a decir es que menos 10 más V de 1 menos V de 2 suma 0, ¿verdad que sí? Y como vamos en la dirección positiva, yo puedo decir que V de 1 tiene que ser 0, porque está en la dirección positiva de conducción. ¿Verdad? Y entonces dice, bueno, despejamos V de 2, pasamos a la derecha y es menos 10 voltios. Así.
Pero eso es por la dirección que tiene la fuente, ¿verdad? El de arriba tiene poca resistencia para el paso de la corriente, estamos asumiendo que tiene 0. Y el de abajo tiene una alta resistencia. Ahora, ¿por qué no le ponemos al de arriba 0.7 y al de abajo 9.3? ¿Verdad? Eso es porque un diodo sin corriente, cuando la corriente es 0, el voltaje es 0, según lo que hemos estudiado, ¿verdad? Porque la ecuación de Shockley, la original, tiene corriente después de 0.7. Entonces, en teoría uno dice, bueno, 0.7 sí está encendido. Pero si estamos exactamente en el origen, en 0,0, ¿verdad? Un diodo sin corriente no puede tener voltaje. Entonces, al diodo de arriba le vamos a poner 0 voltios porque no hay corriente por ahí. Y al diodo de abajo le vamos a poner los menos 10. Estamos bien. Entonces, este parece muy trivial, pero sí hay algunos dispositivos que tienen diodos así al revés. Por ejemplo, un transistor MOSFET tiene 2 diodos al revés como parte de su estructura. Y el ejemplo 3 tiene 2 diodos. En este ejemplo hay 2 diodos diferentes. Tengo un diodo de silicio y tengo un diodo de germanio. Sí. Pero ahora que con el ejemplo anterior, ¿qué pasaba si los diodos tienen diferente voltaje de activación? Diferente voltaje de activación. En este caso son de 0.7, 0.7. Sí, pero si fuera, digamos, uno silicio. Igual no puede fluir porque están al revés. Entonces, al que está al derecho, usted le pone 0. Y el que está al revés es el que absorbe todo lo demás. Entonces cambiaría según la dirección que yo escoja, ¿no? No, porque la dirección usted la escoge con la fuente. Sí. Ok, en este entonces vamos a asumir modelo de tensión constante. Al diodo de silicio le vamos a poner 0.7 voltios en dirección positiva negativa. Al diodo de germanio le vamos a poner 0.3 voltios. Y tendríamos que calcular la corriente I, el voltaje VO1 y el voltaje VO2. Esos son tres puntillos de completo, ¿verdad? Yo puedo poner aquí las 3 líneas. ¿Cuánto es VO1? ¿Cuánto es VO2? ¿Y cuánto es I? ¿Verdad? Entonces tengo 20 voltios en la izquierda. Todo esto se puede hacer igual por mallas, por nodos, por superposición. Les dije que no. Igual solo hay una fuente, ¿verdad? Pero en diodos no se puede hacer superposición. ¿Por qué? Porque los diodos no son lineales. Entonces, sí, todos los demás teoremas se pueden, pero superposición no. Y yo creo que eso todavía sí, porque uno calcula el equivalente desde un punto. Ok, entonces, para este, lo que sabemos es que si este diodo se está dejando 0.7, ¿cuál es el voltaje de VO1? Porque está con respecto a tierra. El voltaje de VO1 va a ser 0.7. Entonces aquí rellenamos de una vez. El voltaje VO2 es 0.3, siempre y cuando esos diodos estén encendidos, pero vemos que la fuente es suficiente para encenderlos. Si esa fuente fuera de medio voltio, ahí el problema cambia, ¿verdad? Porque si la fuente es de medio voltio, el de la izquierda no enciende, pero el de la derecha sí. Entonces uno podría dejar uno abierto y el otro en corto. En este caso la fuente es suficiente para encender los dos, entonces suponemos que los dos están encendidos. Y si la fuente no fuera suficiente para prender el de silicio, se hace un corto. Si la fuente no fuera no, se hace un abierto porque el diodo que no enciende está abierto. Ajá. Que de hecho este problema es más interesante si uno intenta hacer la gráfica de la corriente en función de la fuente de entrada. Ahorita lo hacemos porque vamos a hacer punto por punto un barrido para ver cómo se ve. Y una pregunta, digamos, yo como sé si por ejemplo en un circuito el voltaje en el diodo es más del voltaje de ruptura, ¿verdad? Entonces pasa corriente. Ajá, pero el voltaje de ruptura es en reversa. Pero digamos, yo tengo que asumir que no está pasando nada. Ajá. Pasa así, sí, digamos. Lo que sucede es que ese diodo también entra en corto. Si usted tiene un voltaje mayor que el voltaje de ruptura y está al revés, también se vuelve un corto. Ok, ya con los voltajes podemos sacar la corriente I del circuito. ¿Y cómo la calculamos? Como tenemos los voltajes en cada uno de los nodos, imaginémonos que este nodo es así verde, este nodo es el azul
y este nodo es el rojo, lo que podemos decir es que la corriente que va para allá yo la puedo calcular como el voltaje, por ejemplo, VA, VB y VC. Bueno, los otros se llaman VO1 y VO2, entonces dejémosle los nombres que tienen ahí, y este sería el voltaje de la fuente. Entonces, puedo decir que la corriente, lo que sí podemos ponerle es R1 y R2. La cuestión es que los componentes deberían tener como un nombre para poder referenciarlos. Entonces, la corriente de la resistencia 1 que entra a ese nodo tiene que ser igual a la corriente que ando buscando más la corriente de la resistencia 2. Esa es la LCK en nodo VO1. Ajá. ¿Verdad? Y de ahí lo que vamos a despejar es la corriente que ando buscando en el problema. Entonces podemos poner que es IR1 menos IR2. La corriente de la resistencia 1 sería el voltaje de la fuente menos el voltaje V1 entre la resistencia 1. Porque es tensión de un lado menos tensión del otro entre el valor de resistencia. Y a eso le restamos voltaje O1 menos voltaje O2 entre resistencia 2, porque esta corriente la pusimos positiva para allá. Entonces sería la terminal donde hay más menos la terminal donde hay menos, ¿verdad? Habíamos asumido que estos son los voltajes. Y entonces ya tendríamos la corriente del ejercicio. Serían 20 menos 0.7 entre 1K. Y del otro lado 0.7 menos 0.3 entre 0.47K. Y esa corriente ya es fácil de calcularla. Serían 20.7 1 por 10 a la 3 menos 0.7 0.3 0.47 por 10 a la 3. Tengo 18.4 miliamperios. ¿Ya? Ahora, hay una forma más interesante de resolver este problema, y es suponiendo que a la fuente le vamos a hacer un barrido. Entonces, la idea de hacer barridos de voltaje es poder hacer una gráfica de corriente en función del voltaje de la fuente. ¿Ok? Y entonces, si uno fuera al laboratorio a probar este circuito, uno puede ir punto por punto, ¿verdad? Y usted pone 0 voltios en la fuente, le va a dar 0 corriente, pero usted le pone punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y ahí va. Y entonces uno tiene rangos desde 0 hasta 0.3 voltios. Este circuito tiene un comportamiento, ¿verdad? Porque en punto 3 el diodo de la derecha se activa y las resistencias que están en serie forman un lazo por el lado de afuera. Punto 3 todavía no alcanza para encender este, ¿verdad? Entonces uno diría que con tensiones menores a punto 3, en este pedacito, la región A, por ejemplo, en la región A el diodo de silicio está apagado, y en la región A el diodo de germanio también está apagado. Es como si la corriente fuera 20 entre 1 o 45. No, en esa región, si los dos diodos están apagados, no hay por dónde pasar corriente, porque los dos están abiertos. En la región A es que por debajo de 0.3 voltios no hay corriente. Ah, no, yo me estaba refiriendo entre 0.7 y 0.3. Ajá, en esa región sí. Entre 0.3 y 0.7, la corriente, bueno, la corriente I que está aquí marcada sería 0, pero la corriente de la fuente, vamos a poner corriente de la fuente para poder graficar corriente y voltaje. Ahí va a ser el voltaje de la fuente
menos 0.3 dividido entre las dos resistencias que están en serie, porque solo me queda la malla de afuera, ¿verdad? El diodo, el de silicio estaría abierto. Entonces en la región B vamos a poner que el de silicio está apagado, pero el de germanio está abierto, está encendido. Y en la región C, que vamos a definirla como de 0.7 para arriba, los dos diodos van a estar encendidos. Entonces el de silicio encendido y el de germanio encendido. Entonces, sabemos que en la región número 1, para graficar aquí, en la región A no hay corriente porque es imposible pasar corriente por esos diodos. En la región B yo voy a tener cierta corriente y en la región C voy a tener otro valor de corriente. Entonces tengo diferentes pendientes. Las pendientes de esa gráfica se pueden calcular con ecuaciones lineales. Porque en la región B, la corriente de la fuente pongamos las ecuaciones de esas líneas, ¿verdad? Entonces la corriente de la fuente en la región B sería el voltaje de la, voltaje de la fuente menos 0.3, que ese es el voltaje de las resistencias entre R1 más R2. Entonces la pendiente es 1 entre R1 más R2 y la intersección con el eje es menos 0.3 entre R1 más R2. Como si tuviéramos, esa es la ecuación lineal, ¿verdad? Y es igual a mx más b. Esa es la ecuación de la región B. Y la ecuación de la región C es más enredada, porque para sacar la corriente cuando los dos diodos están encendidos yo tengo que sumar la corriente del diodo de la derecha y la corriente del diodo de la izquierda. La corriente del diodo de la derecha es constante en la región C. ¿Por qué? Porque del lado derecho el diodo tiene 0.3 y del lado izquierdo tiene 0.7. Entonces la corriente de R2 en la región C es fija. Y la corriente de R1 depende del voltaje de entrada. Entonces sería voltaje de la fuente menos 0.7 entre R1 no, y ya. Porque es que no estamos sacando, o sea, vamos a ver. Estamos sacando la corriente total de la fuente y la corriente total de la fuente es el voltaje del lado izquierdo menos el voltaje en el centro entre la resistencia R1, ¿verdad? Pero internamente en el circuito sabemos que si los dos diodos están encendidos, la parte de R2 va a tener la corriente fija y la variación es solo la corriente por la resistencia 1. Entonces esas son las dos ecuaciones y con eso podemos medir aquí las pendientes. Pendiente 1, pendiente 2. Son ecuaciones lineales, ¿verdad? Pero en cuestión de que se habían dos diodos, ¿no era que la corriente iba a pasar porque tenía menos resistencia? Esos sí están en paralelo. Estos tienen componentes en medio. Sí. Si usted los pega directo en paralelo, el que se enciende es el de menor voltaje. Entonces, esa ecuación se puede graficar y podríamos hacer aquí un LT Spice. Para ver si nos da lo que debería dar. Entonces vamos a hacer un esquemático, podemos poner dos diodos, le podemos poner dos resistencias y le podemos poner una fuente. Aquí la idea de este gráfico es que podamos hacer los barridos, porque eso es un comando de Spice y a Spice siempre hay que ponerle una tierra. Entonces vamos a conectar este circuito y vamos a ver si es cierto lo que estaba ahí
Ahora, la cuestión es, si ustedes le dan clic derecho al diodo y escogen uno, estos diodos son todos del modelo de SPICE, súper detallado, ¿verdad? Entonces la idea sería escoger modelos de tensión constante. A este le vamos a poner que es un diodo de germanio y este es un diodo de silicio. Y eso lo configuramos en el nombre del componente. El nombre hay que declararlo en algún otro lugar. Entonces ya casi lo hacemos, pero a la resistencia de un K le ponemos un K y a la punto 47 le ponemos punto 47K. El voltaje de la fuente lo vamos a poner en 0 por el momento y vamos a guardar este archivo en algún lugar donde nos acordemos, en el escritorio por ejemplo. Y aquí podemos poner, ejemplo, este era el número 3. Así. Entonces, los modelos que les decía ya están considerando muchos parámetros, pero en la ayuda de SPICE dice cómo hacer un modelo de tensión constante. Entonces vamos a meternos aquí en Help, ayuda de SPICE. Esto se abre con Chrome y cuando abrimos el navegador, aquí en los elementos de circuito están los diodos y en el diodo dice algunos ejemplos, está como la sintaxis y esto. Hay un ejemplo de un diodo ideal, entonces vamos a copiar esta línea. La de arriba es nada más la declaración como de que hay un diodo entre tal y tal nodo y que se llama de esta manera, porque SPICE utiliza lo que se llaman netlists o listas de nodos. Entonces una lista de nodos es que D1 está conectado entre el nodo SW y el nodo out. Eso es un ejemplo. Pero vamos a copiar el modelo. Entonces este modelo lo pegamos aquí en esta directiva de SPICE, que es el botoncito con texto negro, y lo podemos poner por aquí con espacio centro y pongo todo lo que está todo el circuito lo acomodo en una sola ventana. Y a este le vamos a poner diodo de silicio. Le decimos que la resistencia encendido es 0.001, la resistencia de apagado son 100 megas. Eso para hacerlo como bien ideal. No le puedo poner 0 e infinito, pero puedo ponerle números muy grandes y muy pequeños. Y el voltaje de directa es de 0.7. Y puedo hacer el de germanio. Shift Enter para empezar una línea nueva y pongo diodo de germanio. Y al de germanio le voy a poner 0.3 y ya quedaron ahí los modelos. Y lo otro que tengo que hacer es decirle a SPICE, ok, esta fuente empieza en 0, después haga 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y así sucesivamente. Para eso se puede hacer con comandos o se puede hacer aquí en configurar análisis. Entonces vamos a hacer un barrido de CD. La fuente que vamos a barrer se llama V1, el barrido es lineal, va a empezar en 0, va a terminar en 1 y vamos a ir de punto 1 en punto 1. Eso va a hacer simulaciones desde 0, después 0.1, 0.2, 0.3, así hasta que llegue a 1. Y este lo vamos a pegar por aquí y cuando corremos todo esto nos abre una gráfica. Lo que queremos es la corriente de la fuente, que la corriente de la fuente creo que si está en la terminal positiva, si es negativa. Entonces la voy a graficar en la terminal negativa. Voy a ponerle un signo al inicio. Ese signo es nada más porque entra por la terminal negativa y sale por la terminal positiva y en los demás elementos es al revés. Entonces aquí estaría la gráfica y de punto 3 a punto 7 en teoría es una pendiente, de punto 7 en adelante debería ser otra, pero no la veo. Disminuye el incremento, profe, de la fuente. Puede ser, pero eso solo me da más puntos en medio, entonces podríamos... La fuente está en 0. No, pero No, pero sería más notable la de cambiar la pendiente. Vamos a ver. Sí, eso es más o menos parecido. Lo otro que podemos hacer es simular hasta 5. Sí se medio ve. Sí se medio ve. Podemos ponerle un grid. Podemos ponerle
En settings, un poquito más anchas las líneas. Así. Sí se ve. Entonces está bien resuelto y en teoría nos tiene que dar a mano lo mismo que nos está dando en simulación porque el modelo es exactamente el mismo. Aquí la cuestión es que si uno escoge, por ejemplo, un diodo de estos, de silicio, y aquí uno escoge un modelo de estos de germanio, hay diodos de germanio, no sé. No veo que Spice traiga diodos de germanio. Los Zener no los hemos visto, se usan con un voltaje de reversa muy controlado. Sí, eléctrico. Más o menos sigue siendo silicio. Se utilizan en reversa. Un electrolito. Se usan en reversa, no, es igual silicio. Ajá. Pero en reversa, no, esos son los condensadores. Condensadores. Sí, esos tienen electrolitos. Sí, si usamos diodos ahí comerciales, lo que vamos a ver es que la curvita es como más redonda, no tiene esos quiebres, ¿verdad? Pero en teoría se tiene que acomodar a lo mismo. Entonces, dejémosle los ideales. Y bueno, ya tenemos el problema resuelto. Vamos bien de tiempo. Y tenemos otro. Igual, todos estos problemas, la cuestión es que este ejercicio se podría resolver con el módulo exponencial, pero ya son dos diodos y el módulo exponencial no tiene exactamente un voltaje de activación, ¿verdad? Entonces, uno podría hacer un sistema de ecuaciones con un voltaje de la fuente fijo, digamos, le ponemos 10 voltios y hacemos el sistema de ecuaciones, hacemos dos mallitas y a las mallas les ponemos las ecuaciones de Shockley y después tenemos que meterlo en un sistema de 3 ecuaciones, que eso seguramente más lo hace más fácil. Entonces ya para el modelo exponencial es demasiado. Se puede y podríamos hacerlo, pero no sé si tienen ganas. Yo creo que eso es demasiado para el curso. El ejercicio más. Exponencial serían ejercicios con un solo diodo. Ya varios diodos son sistemas de 3 ecuaciones y son no lineales, entonces varios diodos no. El exponencial con problemas de un solo diodo funciona bien. Ok, y en tenemos un circuito que tiene 10 voltios en la entrada y 2 ramas, pero las ramas son idénticas. Entonces, la cuestión es que uno no puede pegar estos diodos como en paralelo y hacer cálculos en paralelo porque, bueno, son diodos. Entonces, habría que resolverlas por aparte. La ventaja es que son diodos iguales. Entonces, si asumimos que son de silicio, desde aquí hasta acá tiene que haber 0.7. Y desde aquí hasta acá también tiene que haber 0.7. El voltaje de salida no lo conocemos. La pregunta es, calcule la corriente de los diodos y el voltaje de salida. Lo que sí sabemos es que el voltaje de este punto, ¿cuánto es? Son 10 menos 0.7. Aquí hay 9.3 voltios. Y en este otro punto también hay 9.3 voltios. ¿Verdad? Y al lado derecho lo que tenemos es más o menos una estrella. Y se acuerdan que uno podía hacer conversiones de estrella, delta y esas cosas. Que eso podría ser una forma. También se puede conectar a un conductor imaginario. ¿Qué cosa? Un conductor imaginario. Sí, uno podría decir que aquí esto y esto son el mismo nodo, más o menos. ¿Verdad? Eso también está bien. Y lo otro es que siempre podemos resolver mallas, ¿verdad? Entonces, si por aquí pasa ID y por aquí pasa ID, por este pasa 2ID. ¿Verdad? Entonces, lo que yo haría sería pasar una mallita que empiece y suba por aquí, después baje por allá y se devuelva por aquí.
Y la ecuación de malla sería menos 10 más el voltaje de un diodo más la corriente de un diodo por la resistencia de 2 kiloohmios más 2ID por la resistencia de 2 kiloohmios es igual a 0. Ya esa malla tiene sentido porque no importa que las corrientes sean diferentes, todos los voltajes tienen que sumar. Para no hacer la conversión de estrella a delta y eso, que pereza. Era mucha teoría. ¿Verdad? De esa ecuación ya tenemos dos variables, pero el voltaje del diodo es de 0.7 porque estamos usando el modelo simplificado. Entonces vamos a despejar la corriente completamente. La corriente entonces quedaría como 10 voltios menos VD dividido entre 2 kiloohmios más 2 por 2 kiloohmios. ¿Verdad? Porque paso el ID solito, o todas las variables que tenga ID las paso o las dejo en el lado positivo y las otras letras como menos 10 y VD los paso al otro lado. Y después saco factor común y paso todo lo que acompaña el factor común a dividir. Entonces creo que está bien. Y ahí sustituimos el modelo de tensión constante. 10 menos 0.7 y estos son 6 kiloohmios. Y por lo tanto la corriente da... Ya voy. 10.7 6K. Estos son 1.55 miliamperios. Y el voltaje de salida sería 2ID por 2 kiloohmios. Entonces son 2 veces el resultado por 2K. Son 6.2 voltios. Sí, ¿verdad? No es la única forma de resolverlo, pero es una. Sí. No es que se va por arriba, es que es una malla que tiene que pasar por algún lado. Entonces, la corriente se parte para arriba y para abajo. Pero yo podía pasar una ecuación, una L o K, empezando desde la fuente y pasando por la rama de arriba, o empezando por la fuente y pasando por la rama de abajo. Cualquiera de las dos me da la solución. Ah, ok, ya se lo mismo. Sí. Obligatoriamente por arriba. No, cualquiera de las dos. Ahora, sería más difícil si las resistencias son diferentes. Hagámoslo con resistencias diferentes, porque entonces las mallas ya no son simétricas. Y entonces no podemos decir que ID de arriba sea igual a la ID de abajo. Ese estaría bien. Entonces voy a cortar, no. ¿Cómo hago para tomarle una foto al cirujano? Lo voy a dibujar a mano. Sí. Sí, claro. Sí la cerré, lo que pasa es que está cerrada a través de la fuente. Cuando tengo una terminal, por ejemplo, dice 10 voltios, eso es que ahí pegado está una fuente, ¿verdad? Entonces uno podría dibujarla. La dejamos aquí y llegamos a tierra. Entonces la malla yo la empecé en tierra, pasé por la fuente y volví hasta tierra, ¿verdad? El lazo está cerrado a través de la tierra. Eso es. Punto 7 es el voltaje del diodo solito. Así las de abajo no las usamos porque yo puedo pasar una malla por arriba o puedo pasar una malla por abajo y como las dos son iguales, no importa cuál. Ajá. O sea que si una resistencia fuera mayor, tendría que pasar obligatoriamente por las dos. Vamos a hacerlo. Entonces, si las resistencias son diferentes, vamos a ponerlo más difícil. Entonces, ese es el voltaje de la fuente de 10 voltios. Vamos a tener un diodo de 0.7 y una resistencia de 1 kiloohm que le vamos a llamar R1. Otro diodo de 0.7
pero aquí vamos a poner una resistencia R2 de 2 kiloohmios y al final una resistencia RL de 500 ohmios. Tierra por aquí, tierra por aquí. Y quiero el voltaje de la fuente, el voltaje de salida. El problema es que ahí la corriente de aquí arriba no es la misma corriente de aquí abajo. A esta le podemos llamar corriente 1 y a esta corriente de diodo 2. La corriente total, la corriente de RL, sí es la suma de las dos. Los voltajes, sí es verdad que en el centro, aquí arriba y aquí abajo son 9.3 y 9.3, pero cada una de las resistencias tiene que tener, bueno, las resistencias tienen que tener los mismos voltajes, lo que no tienen son las mismas corrientes, porque los nodos son los mismos para todos, digamos. Aquí arriba hay 9.3, aquí abajo hay 9.3 y este nodo es fijo, entonces los voltajes de las resistencias son iguales, pero las corrientes no porque los valores son diferentes. Entonces voy a guardar esto. ¿Cómo resolvemos este circuito? Vamos a hacer mallas. Entonces la malla que pasa por arriba la voy a poner en este color y la malla que pasa por abajo la puedo poner en rojo tal vez. Entonces la malla la paso por aquí. Empecé en tierra y regresé a tierra. Entonces la malla 1 dice que menos VF más V de 1 más I de 1 R1 más IRL por RL es igual a 0. Y la malla 2 dice menos VF más V de 2 más I de 2 R2 más IRL por RL suma 0. ¿Cuáles son las variables de esas ecuaciones? Son dos variables. I de 1 y de 2. Y de 1 y de 2. ¿Por qué IRL no? Porque IRL es una combinación lineal de las dos. Entonces la puedo sustituir. Sigo teniendo I de 1 y de 2. ¿Y por qué VF no y V de 2? No, porque todas esas son constantes. Pero si tengo un sistema entonces de dos variables, dos ecuaciones. Entonces resolvámoslo. Es pura álgebra. Entonces de la ecuación de aquí arriba podemos poner menos VF más V de 1 más I de 1 R1 más la suma de las dos esa es la ecuación 1 y la otra es así. Yo puedo sumarlas, restarlas, ¿verdad? Sería bueno restarlas porque se cancela VF y VD. O podríamos seguir trabajándolas así y hacer una matriz y resolverlo con la calculadora. Entonces sigámosla trabajando así. Vamos a pasar todo lo que es constante al lado derecho y vamos a dejar del lado izquierdo I de 1 R1 más I de 1 RL más I de 2 RL es igual a VF menos VD1 y la otra queda I de 2 R2 I de 1 RL I de 2 RL VF VD2 y sacamos factor común para dejar las variables solitas. Entonces I de 1 R1 más RL más I de 2 RL VF V de 1 y la otra sería I de 1 con solo RL más I de 2 con la suma y podemos armar las matrices. Entonces las matrices van a quedar que R1 más RL son 1500
Perdón, sí, R1 más RL 1500. RL son 500. RL son 500 y R... ¿Qué se me hizo R2? Eso me pasó. R2 es aquí. ¿Qué pasó? Ajá. Y estos son 2500. Por y de 1 y de 2 es igual al vector de soluciones, que son 9.3 y 9.3. ¿Verdad? Y eso ya está listo para meterlo en la calco, y la calco nos resuelve esa matriz, ¿verdad? En el método de solución de ecuaciones lineales. Y sí está bien despejado, ¿sí, verdad? Creo que sí. Ajá. Y entonces lo pueden hacer ustedes y yo lo puedo hacer en MATLAB para usarlo. Y entonces voy a hacer un script. No, es que hay que hacerlo a mano por el examen. Ajá. De ahí sí hay puntos por llegar a la matriz, pero es que lo que importa también son las respuestas. Pero yo tengo que hacerlo. Sí. Lo puedo hacer en la cálculo. Correcto. Entonces, la gracia es que lo puedan trabajar ahorita. Ajá. No, hay cálculos muy potentes, sí, esas. Hacen sistemas de ecuaciones con números imaginarios. Hacen integrales con álgebra y todo, son muy chivísimas. Esa es la gráfica. Ajá. Sí, y entonces de aquí uno puede despejar cuánto es I de 1 y cuánto es I de 2. Y después el objetivo del problema era calcular VO, entonces VO lo calculamos como la suma de corrientes por la resistencia RL. Entonces vamos a ir poniéndolo por aquí. A esto le voy a llamar clase 5. Y entonces vamos a hacer dos variables simbólicas. Vamos a poner R1 1000, R2 2000, RL 500. VD1 .7, VD2 .7, y después hacemos solución de las ecuaciones. Las ecuaciones son que de 1 por R1 más RL más I de 2 por RL es igual a VF menos V de 1. Y la otra ecuación es parecida, dice que I de 1 RL más I de 2 R2 más RL es igual a VF menos V de 2. Y esto corre. Y ahí están. Pero las quiero en formato decimal. No me sirve. Bueno, lo que sea que de esto
y lo que sea que del otro. Yo pensé que más Como 31 milivoltios y después 71 milivoltios. Sí es, pero hay que saber si la sintaxis y no me la sé. Así. Entonces, y de 1 son 5.31. Y de 2 son 2.66. Y el voltaje de salida sería la suma por 500. 3.985. Y ya quedó. Entonces ese estaba un poquito más largo y está con el modelo de tensión constante, ¿verdad? Por eso es que usamos este modelo para la mayoría de cosas, porque si tuviéramos que... el hecho de que asumamos que es 0.7 es como ayuda. Ajá. Porque si tuviéramos que usar el modelo, ese otro, ocuparíamos 4 ecuaciones. Porque tenemos 2 ecuaciones para las corrientes y 2 ecuaciones para los voltajes. MATLAB las resuelve, ¿verdad? Pero entonces, si quisiéramos hacerlo en MATLAB, lo que hay que hacer es declarar que V1 y V2 son simbólicas también. Entonces uno las pasa para acá. Y en el sistema de ecuaciones nos faltan las 2 ecuaciones esas. Entonces la ecuación de V de 1 sería que de 1 es igual a, bueno, y hay que definirle los IS. IS1, 1 por 10 a la menos 14, IS2, 1 por 10 a la menos 14. Y de 1 sería IS1 por la exponencial de V1 por K, que es 11.6 por 10 a la 3, y TK 300. Entonces eso sería E a la K por V1 entre TK menos 1. Y la otra ecuación es parecida. Que sería esta con 2, esta con 2 y esta con 2. Y si todo está bien, le damos control enter. ¿Sabe? Menos si eso está en el... Sí, yo sé, pero tú también. Es que es con doble igual. Ahí están. Entonces, con el modelo exponencial, esa es la solución. No se puede hacer a pie. Solo se puede hacer, pero no da tan diferente, ¿verdad? Esto dio 5.31, 2.67 y los voltajes de los diodos, que no son 0.7, son ligeramente diferentes. Y vemos que los dos diodos no tienen el mismo voltaje. Sí, que más la ves bien bonito. Uno le pone sistemas de ecuaciones, y ahí son 4 ecuaciones de 4 variables. Y lo hizo varios. Y lo hizo de una vez. Nosotros tendríamos que hacer método de Kramer ahí con una matriz de 4x4 y yo no sé cuántas ecuaciones son entonces demasiado. ¿Cómo lo tiene que revisar? Me fijo en las respuestas, si le dio está bueno. Y si no le dio, y si no le dio está malo. Bueno, ese estuvo muy demostrativo, pero ya. Ajá. Entonces, bueno, todavía me quedan unos 20 minutitos. Hay otra presentación ahí en el Tec Digital que trata sobre circuitos de varios diodos y también tiene muchos ejemplos. Entonces vamos a revisar esta segunda. Me brinqué como 100 diapositivas. No son 100.
son poquitas. Entonces dice análisis de circuitos con varios diodos. A veces en los circuitos no es tan evidente si los diodos están encendidos o están apagados. En todos los circuitos anteriores sabíamos que estaban encendidos porque la dirección de las fuentes era correcta con respecto a los diodos. Pero a veces hay diodos que están medio atravesados y no sabemos. Entonces, no sabemos si suponer que el diodo es 0.7 o si suponemos que el diodo está apagado porque está en reversa. El método para analizar circuitos así más enredados se llama el método de estados asumidos y provee una técnica para encontrar el estado de cada diodo. Después de eso, hacemos el análisis ya con un circuito más simple. Entonces, la idea es que por cada diodo yo puedo tener un diodo y dos posibles estados, encendido o apagado. Un circuito con dos diodos va a tener la posibilidad de que cada diodo esté encendido uno, apagado el otro, encendido, ¿verdad? O viceversa, o los dos encendidos o los dos apagados. Entonces hay 4 estados. Y un circuito con 3 diodos, el problema es que tiene 8 estados posibles. Y ahí lo que hacemos son como tablitas de verdad. Entonces, bueno, una tabla de verdades en digitales. Aquí sería el diodo 1, diodo 2, por ejemplo. Entonces puede que el diodo 1 esté apagado, el diodo 2 esté apagado. Puede que este esté apagado y esté encendido. Puede que este esté encendido y esté apagado, o que los dos estén encendidos. Hay que revisar las 4 combinaciones. Y de las 4 combinaciones en el circuito solo va a haber una que tiene sentido. El problema es que si son 3 diodos son 8 estados y todos hay que revisarlos uno por uno. Pero cuando encontremos el correcto ya ese es y todos los demás se descartan. Entonces, número 1 es identificar cuántos diodos hay y cuáles estados posibles tienen. Número 2 es que vamos a analizar cada estado reemplazando los diodos con el modelo ideal. Entonces vamos a usar el modelo ideal de corto o abierto por simplicidad, porque el modelo ideal es el más fácil de todos. Entonces vamos a suponer que los diodos son ideales y los cortocircuitamos o los dejamos abiertos. Y para cada uno de los diodos, el tercero es determinar que si los diodos están encendidos, la corriente sea mayor que 0, porque un diodo encendido tiene que tener corriente positiva y voltaje 0, ¿verdad? Aquí se puede poner voltaje 0, lo va a tener, porque está encendido. Y que si el diodo que asumimos está apagado, el voltaje sea negativo. Y entonces va a tener corriente 0. ¿Ya? Entonces, tenemos que revisar que esas condiciones, por lo menos la que estaba escrita originalmente es la que tenemos que revisar. Si eso se cumple en todos los diodos según el estado, entonces ese es el estado correcto. Porque los otros estados van a incumplir alguna de las 2 condiciones. Entonces, solo el estado en donde se cumplan todas las condiciones simultáneamente es el estado correcto. Diodos encendidos, corriente positiva. Diodos apagados, voltaje negativo. Y bueno, con un circuito de un solo diodo, para empezar así con uno básico, los únicos 2 estados posibles son estado apagado o estado encendido. Si revisamos el estado, bueno, aquí tenemos uno de 10 y uno de 2 voltios, las fuentes, entonces sabemos que el estado correcto es el positivo, ¿verdad? Bueno, el de corriente positiva. Entonces, si hacemos el análisis del estado 2 primero, porque suponemos que para acá va a haber corriente, la corriente, ¿verdad? Entonces, estado 2, la corriente de ese diodo sería 10 voltios menos 2 voltios entre 1 kilo ohmio, son 8 miliamperios. Y entonces la corriente del diodo es mayor que 0 si es consistente. Porque dijimos, en el estado donde el diodo está encendido, la corriente tiene que ser mayor que 0. Pero vamos a ver lo que pasa en el estado 1. En el estado 1 lo que dice es que si yo asumí incorrectamente que el diodo estaba abierto, donde yo resuelva la malla, me va a quedar que menos 10 más el voltaje del diodo, que siempre lo tengo que escribir positivo en el ánodo, negativo en el cátodo, más la corriente del diodo por la resistencia, pero dijimos que esto es 0 porque el diodo está apagado, porque no hay corriente, más 2 voltios es igual a 0.
Entonces de aquí sacamos que el voltaje del diodo es igual a 10 menos 2, el voltaje del diodo es de 8 voltios positivos. Entonces el voltaje del diodo 8, esto no es menor que 0, es mayor que 0, entonces este no sirve. Si el diodo está apagado, el voltaje tiene que ser negativo, y como nos dio un voltaje positivo, ese estado es inconsistente. ¿Sí lo ven, verdad? Entonces, aún en un circuito con un diodo, yo puedo revisar el estado correcto y el estado incorrecto y revisar las condiciones. Las condiciones son diodos encendidos con corriente positiva, diodos apagados con voltaje negativo. Y eso tiene que ser consistente en todos los diodos. En el texto está como la explicación. ¿Sí, verdad? ¿Estamos bien? En el estado 2, el diodo es un corto. En el estado 1, el diodo es un abierto. Porque es corto o abierto el modelo ideal. Entonces lo que hacemos es, con los modelos ideales, calcular los estados. Y una vez que sabemos ya cuál es el estado, pues ese va a ser el estado que podemos resolver ya con alta precisión, si quisiéramos usar un modelo más complejo. Entonces, en un circuito como este, el diodo 1 es probable que esté encendido porque tiene más voltaje del lado izquierdo que del lado derecho. El diodo 2 no sabemos. Puede que, bueno, es también probable que esté encendido porque esta fuente lo está encendiendo. Entonces uno podría empezar por el estado que más a uno se le parece, ¿verdad? Nosotros podríamos empezar por el estado 4, que es encendido. Pero podríamos probar algunos de los otros para ver en dónde se incumplen las condiciones, ¿verdad? El estado 4 tiene que ser consistente en los dos. Para practicar, lo que recomienda la presentación es que analicemos todos los posibles estados para ver que de verdad hay unos que son incorrectos, ¿verdad? Que son inconsistentes, porque este circuito también es medio trivial, porque uno sabe viéndolo que el estado correcto es el 4. Sí, por lo que les decía de que la de 10 es mayor que la de 5, entonces de 1 enciende, y la de 5 enciende al 2, entonces los dos visualmente deberían estar encendidos. Sí, es por las direcciones de las fuentes. Hay algunos donde uno no puede como batear cuál es el estado más probable, entonces hay que hacerlos todos a pie. Sí. Ajá, si usted encuentra el estado correcto, no tiene que probar los demás. Y si no encuentran el correcto, pues uno se da cuenta de si hay que cambiar, digamos, para que esté correcto. No, cuando usted encuentra un estado incorrecto, no sabe cuál es la corrección. Entonces hay que ir probando. El único que descarta todos los demás es el estado correcto. Si usted encontró el estado correcto, ya no tiene que probar los demás. Es por suerte, sí, o por interpretación. Entonces aquí en este, ¿verdad? Podríamos empezar con el estado 00. Entonces, si empezamos con el estado 00, lo más fácil es redibujar el circuito. Y entonces vamos a poner aquí una resistencia y aquí un abierto. Y a este le vamos a poner voltaje de 1. A este le vamos a poner positivo y negativo, ánodo, cátodo, voltaje de 2. Y aquí vamos a poner esta otra. ¿Ya? Entonces, esa sería como la primera prueba. Para revisar si es consistente, podemos hacer una malla por aquí y una malla por aquí según la dirección de las fuentes. No son las únicas, podríamos hacer una malla externa, así, porque esa va a pasar por dos fuentes y por de uno. Entonces también en lugar de la malla de la izquierda podríamos pasar la malla de afuera, pero no importa, dejémoslo así. Entonces, menos 10 voltios más I de 1 R1
más V de 1 más V de 2. Yo creo que la de afuera decía más fácil. Más I de 2 R2 suma 0, porque es la malla de la izquierda. El problema es que esa tiene 2 voltajes de diodos. Era más bonita la malla por fuera, porque solo pasa por un diodo. Eso no hablamos. Sí, podríamos decir que esta es la A, pero esa no me sirve. Entonces vamos a hacer la malla por fuera, que es la B. La malla por fuera es menos 10 más I de 1 R1 más 5 es igual a 0. Esto es igual a 0 porque el diodo no tiene corriente. Ay, me faltó el voltaje del diodo. Me lo brinqué. Ajá. Y entonces despejamos que el voltaje del diodo 1 es 10 menos 5. El voltaje del diodo 1 es de más 5 voltios y por eso es inconsistente. Porque el voltaje de un diodo apagado tiene que ser negativo. Entonces esa solución ya falló. Desde ahí ya empezamos con las soluciones incorrectas. El voltaje de un diodo apagado tiene que ser negativo, según las condiciones que vimos. Porque si el voltaje de un diodo es positivo, significa que está encendido. Entonces, asumir que está apagado es incorrecto. Y entonces aquí ya encontramos que está mal el estado 1. Y podríamos pasar al estado 4, que se supone que es el correcto. Entonces, con el diodo 1 encendido y con el diodo 2 encendido, redibujamos el circuito. Y el dibujo sería entonces que tengo 10 voltios con el resistencia y diodo en corto. El otro diodo está en corto con resistencia. Y aquí está la fuente. ¿Verdad? Y para este usamos las mismas mallas. Esta y esta. Entonces sería la malla B y la malla C. Ahora usted está utilizando los dos prendidos en ese caso. En este, los dos están encendidos y los dos son un corto. Y entonces me queda que de la malla B, menos 10 voltios, más I de 1, R1, más 5 voltios, suma 0. Entonces la corriente la puedo despejar como 10 menos 5 entre R1, que según el circuito eran 1 kilo ohm. Son 5 miliamperios. Y de la malla C tendría que menos 5 más I de 2 R2 es igual a 0. Ese menos 5 quedó bien feo. Y entonces I de 2 son 5 entre la resistencia que está ahí abajo, 2 kilo ohms, que son 2.5 miliamperios. En ambos casos esto es mayor que 0 y esto es mayor que 0, por lo que verificamos que los diodos encendidos tienen corriente positiva. Porque lo que podría haber pasado es que una de estas mallas me hubiera dado una corriente negativa y entonces también hay que botarlo. Pero entonces por cada diodo ya verificamos que la condición de encendido se cumple. Y como las dos son consistentes, esta es la solución correcta. Entonces ese es el método de estados asumidos. La idea es proponer un estado, comprobar si es válido, ¿verdad? Y en el momento en que encontramos el estado correcto, todos los demás deberían ser incorrectos. Pues aquí marcamos que este ya lo comprobamos, este ya lo comprobamos. Si hacemos el estado 2 y el estado 3, porque ya hicimos el 1 y el 4, el 2 y el 3 nos van a dar inconsistentes en alguna de las cosas. Y de ahí podemos partir a trabajar con modelo simplificado o con ecuaciones exponenciales. Correcto, ya sabiendo que el estado válido es el 4, podemos reemplazar los diodos por fuentes de punto 7. Si quisiéramos mejorarle la precisión un poco. Que en este caso sí es buena idea porque las fuentes son chiquitillas, entonces van a
los .7 es una fracción considerable de las fuentes. Y la presentación trae, el resto de la presentación lo que trae son más ejercicios que los podemos hacer también por ahí durante el curso y durante la clase del jueves, que es remota, los podemos seguir trabajando. Son como las 2:30, entonces yo creo que por hoy ya es mucho para que les dé tiempo de ir ahí a darse una vuelta. Y no sé si tienen clases más tarde. ¿Tienen clases a las 3? Porque los exámenes los vamos a hacer en horario de clase. Y normalmente son de 2 horas así como... No, la dejo el jueves. Sí, porque necesito ver un poquito de rectificadores y de funciones de transferencia. De rectificadores para la tarea. Ajá. Sí, eso. Ajá. Sí, pero yo creo que por hoy es suficiente, entonces gracias por venir y nos vemos.